Buenas noches, señoras y señores. 2021 ha comenzado prácticamente como terminó 2020, con la pandemia lejos de estar controlada, lo que está llevando a los gobiernos a adoptar restricciones que, o bien por ser excesivas o por resultar demasiado cortas, nunca son del gusto de todos, y sin que aún le veamos final a la crisis económica derivada de esta pandemia. En Asturias, además, el año comienza con incertidumbres en torno al futuro de la industria, de la gran industria, del empleo o del impacto que todo esto tendrá en la crisis demográfica que arrastramos desde hace algunos años. El Gobierno del Principado dispone como herramientas en la recámara para combatir estos problemas con unos presupuestos regionales aprobados hace unos días por amplia mayoría en la Junta General, pero también con la promesa de la llegada de fondos europeos millonarios para la reconstrucción económica y para la reforma de nuestro sistema productivo. Pero en general, quien pensara que con la Nochevieja íbamos a dejar atrás todo lo malo que nos trajo 2020, habrá comprobado en estas primeras semanas de enero que estaba equivocado. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Principado, con Adrián Barbón. Señor Barbón, buenas noches. Buenas noches. El presidente del Principado ha venido al estudio con mascarilla, como es preceptivo, pero vamos a pedirle que se retire la mascarilla, dado que estamos a más de 2 metros de distancia, que el estudio es amplio y que los debates y entrevistas en televisión se están haciendo sin mascarilla. Le pedimos, por lo tanto, que se la retire, y ya le voy a lanzar la primera pregunta, que tiene que ver con algo que dijo usted la semana pasada. Alertó, en concreto, usted del drama que se avecina. ¿Sí? ¿Da por hecho que no vamos a poder evitar ese drama? Bueno, siempre se puede evitar, pero es verdad que en una epidemia como esta, en la que los resultantes van con 15 días de retraso, seguramente haya un incremento sustancial del número de casos positivos todavía durante las próximas semanas. Yo lo que me refería era una reflexión no solo centrada en Asturias, sino en general. Es decir, creo que la tercera ola está siendo devastadora en Europa, así lo dicen las cifras. Si estábamos habituados a hablar de curva, ahora hay que hablar de flecha ascendente, y también en las comunidades autónomas hay comunidades autónomas que ya tienen índices altísimos. Y hay una diferencia por lo que yo hablo de drama. No es lo mismo que haya 400 casos por 100.000 habitantes en Asturias que en otras comunidades en las que la población es mucho más joven o en la que no tienen patologías previas como tiene la población asturiana. Para nosotros, tener un índice alto de positividad de coronavirus en este sentido es siempre un drama, porque supone más víctimas mortales. Dice usted que el Gobierno del Principado no improvisa las medidas contra el COVID, contra la COVID, pero en 6 días han anunciado y aplicado 2 tandas de medidas, sí, el pasado jueves y mañana martes. Sí, porque esto es una epidemia. Y es una epidemia, además, que no tiene plazos temporales de cumplimiento. Es decir, de repente va a un ritmo muy lento y de repente se desboca. Y ante una realidad de crecimiento en la que se desboca, que no está previsto, nos pasó en octubre, la cuestión es si volvemos a esperar, como intentamos hacer, recuerden, a finales de octubre, hasta que ya a principios de noviembre tuvimos que tomar decisiones tan absolutamente contundentes. Por eso decimos que nos anticipamos, es decir, sacamos conclusiones de lo que sucedió en octubre, de la aceleración del crecimiento de casos que vimos entonces, y desde luego hemos tomado decisiones al ritmo de los tiempos, si se me permite, o del acelerón que está pegando en este sentido el número de casos positivos. No se improvisa. Cuando digo no se improvisa, me refiero a que detrás de cada norma, de cada anuncio o de cada propuesta hay el trabajo de muchas personas que echan muchas horas, dedican muchas horas desde el punto de vista técnico, epidemiólogos y expertos en salud pública, que son los que saben un poco más de lo poco que se sabe del coronavirus, y son los que hacen los planteamientos para que los políticos las apliquemos, lógicamente. Las nuevas medidas que se aplican a partir de mañana van a ser diferentes en función del tamaño de los concejos y se van a aplicar, digamos, algo así como en tiempo real, según va evolucionando la pandemia. ¿Por qué se abandona el sistema anterior de unas solas medidas para toda la comunidad? ¿Este sistema nuevo no es un poco complejo tanto para los ciudadanos como para quienes tienen que aplicarlas? Pues curiosamente la reacción está siendo muy positiva. Si uno hace balance de lo que fueron los debates de la gestión de la pandemia en la comisión parlamentaria, uno de los elementos que más insistían las personas que participaban y también que nos insistieron el comité de expertos que está funcionando de asesoramiento en Asturias, era la necesidad de fijar umbrales objetivos. Eso primero. Y segundo lugar, una de las reflexiones que nos planteó un montón
un buen número de alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios, era que no era justo que las restricciones fueran igual en toda la comunidad autónoma cuando hay municipios a los que casi no va a llegar el coronavirus o apenas va a afectar. Y escuchando ambas reflexiones, porque yo creo que es el deber de un gobierno, escuchando a los expertos, escuchando a la comisión parlamentaria sobre los umbrales objetivos y escuchando a los alcaldes y alcaldesas y a los vecinos de esos pequeños municipios, nace este modelo que es mucho más complejo de trabajar para el equipo técnico de la Consejería de Salud, para el Gobierno de Asturias, por tanto, pero desde luego yo creo que puede dar una respuesta más eficaz a la situación. Yo el otro día lo definía como un cirujano con el bisturí, ¿no? Es esta la precisión que se precisa. Y esa complejidad para quienes tienen que aplicarlo no puede llevar a que al final no se aplique bien. No, todo lo contrario. La aplicación es más automatizada todavía, porque démonos cuenta que salvo los municipios de menos de 10.000, que ahí caso por caso lo tiene que analizar vigilancia epidemiológica, el resto, los de entre 10.000 y 30.000 y los de más de 30.000 tienen unos criterios claros a partir del cual se activaría el proceso, en 48 horas se aplicarían las medidas, que son una serie de medidas ya establecidas en la norma. Por tanto, todo lo contrario, es mucho más fácil de entender y además se va a hacer de una forma muy pública para que los ciudadanos y ciudadanas de cada concejo sepan en qué situación epidemiológica, en vamos a decir, en esa escala de valores se encuentra su municipio. Y también para que los alcaldes y alcaldesas puedan, en este sentido, si ven que está cambiando la tendencia o está empeorando la tendencia de su municipio, pues adoptar medidas de control más importantes a través de sus policías locales, que son un papel clave en este proceso de control. Dice que se va a comunicar de una forma pública. ¿Cómo? Sí. Porque no todo el mundo ve el BOPA o entra en el BOPA todos los días. Lógicamente en el BOPA irá a la disposición de quienes van entrando en esta nueva situación, pero a través del Observatorio de Salud, que ha mejorado yo creo que muchísimo la forma de comunicar los datos, buscando esa transparencia, buscando dar la información máxima, va a haber un mapa de Asturias en el que simplemente con pasar el cursor vamos a saber en qué situación epidemiológica se encuentra cada municipio de Asturias. Esto es muy importante. Los de más de 10.000, lógicamente, que son los que hay esta actuación automática. Pero yo creo que recoge bien ese sentir, el de la transparencia, el de la objetividad y además el de la proporcionalidad. Esta noche no solo yo voy a hacer las preguntas en esta entrevista, hemos sacado nuestras cámaras a la calle para pedirle a ciudadanos que le trasladaran alguna pregunta que considerasen al presidente del Principado. Si le parece, señor Barbón, sí. Las hemos agrupado en torno a los temas de los que hablan, vamos a escuchar algunas de ellas. Simplemente la pregunta es, ¿será necesario un confinamiento nuevamente? Y quería preguntar hasta cuándo se pretende mantener el cierre perimetral de Asturias. Si se ha demostrado que los cierres perimetrales a las comunidades autónomas no sirven de nada, ¿por qué sigue cerrada la comunidad autónoma de Asturias? Me gustaría saber si tiene pensado recuperar o en qué momento tiene pensado recuperar las competiciones ciclistas para los menores de 16 años. Pues ahí tienen algunas de las preguntas, el confinamiento total. Sí, las agrupo, ¿no? Porque además yo creo que vienen muy bien establecidas y hay que agradecer este ejercicio de transparencia que me parece fundamental, escuchar a la ciudadanía, ¿no? Y sus preguntas. Mira, lo primero que hay que decir es que cuando la comunidad autónoma de Asturias, igual que cualquier otra comunidad, y si me permite, cualquier país del mundo, tuvo que afrontar esta epidemia, hubo tres respuestas, ¿no? Como punto de partida. Tres respuestas que fueron, una, agrupada, escuchar a la ciencia y actuar, y eso suponía o restringir o tratar de mitigar el virus. Por ejemplo, los países asiáticos llevaron a cabo un proceso de erradicación del virus. Europa optó, sin embargo, por la fórmula de contención. Y luego hay otros países del mundo que optaron por no escuchar a la ciencia. El mejor ejemplo es Estados Unidos hasta este momento, pero también en su momento el Reino Unido o Suecia, en la que no se aplicaron medidas restrictivas y, por tanto, como no se escucha la ciencia, se escucha simplemente a intentar no parar la actividad económica del país. ¿Por qué digo esto? Porque todas esas medidas a las que hacen referencia, o si creemos o no necesarios, en Asturias se hace siempre después de escuchar a epidemiólogos y expertos en salud pública. Antes decía, son los que saben algo más dentro de lo poco que todavía se sabe. Quien sabe algo del coronavirus, y lo está demostrando ahora con la vacuna, son los científicos. Es decir, epidemiólogos, expertos en salud pública, técnicos sanitarios, gente que lleva trabajando en esto. Y en Asturias, en todas las materias, en todas, nos asesoramos por ellos.
y nos asesoramos por ellos y por eso pedimos el confinamiento en el mes de noviembre, por ejemplo. Ahora lo que pedíamos no era tanto el confinamiento, sino como que se nos concediera a las comunidades autónomas la posibilidad de aplicarlo, ¿no?, dentro de la gobernanza. Pero es verdad que el decreto del estado de alarma no lo contempla. ¿Y cree que el gobierno español tiene miedo a permitir ese confinamiento? No, yo lo que creo es que el gobierno español tuvo que llegar a un acuerdo en este sentido, que tuvo un coste importante porque fue complejo de articular, para tener un estado de alarma ya definido, y cualquier modificación conlleva nuevas negociaciones que en el clima tóxico del Congreso de los Diputados se convierten absolutamente pues en algo interminable o fuera de lugar. Lo peor de lo que está pasando en España, en mi opinión, y lo digo abiertamente, y por desgracia veo que algunos partidos empiezan a intentar trasladar eso a Asturias, quizá porque es lo que les dicen desde Madrid, es hacer política con la pandemia. Yo creo que deberíamos de haber aprendido de otros países en los que, por ejemplo, el líder de la oposición le dice públicamente, hablo del caso de Portugal, al primer ministro: estoy aquí para ayudar y, por tanto, apoyaré las medidas que su gobierno plantee. Eso yo lo he hecho en falta en España y ha tenido repercusión en la gobernanza, porque además nuestra Constitución española y nuestro marco de gobernanza no estaba preparado para la gestión de una pandemia. Nadie se lo había imaginado. Entonces, ¿el confinamiento domiciliario es necesario o no? Pues depende del momento epidemiológico. En octubre lo considerábamos. Los confinamientos perimetrales, nuestros epidemiólogos creen que es necesario, el de la Comunidad Autónoma de Asturias. ¿Hasta cuándo? Usted reconoció que los de concejos no funcionaban. Bueno, yo no dije exactamente eso. En este sentido, yo creo que se quiso, bueno, pues quizá una interpretación. Yo no me expliqué correctamente y hay que reconocerlo. Yo lo que dije es que no habían sido tan eficaces como esperábamos. Porque es verdad que cuando los aplicamos pensábamos que iban a tener un efecto inmediato en el control y nos dimos cuenta que no. ¿Y sabe por qué no fueron tan eficaces como esperábamos? Porque lógicamente no iban acompañadas de medidas restrictivas en la interacción social. Me refiero, por ejemplo, a la hostelería. Ahora son imprescindibles los cierres perimetrales municipales, y son imprescindibles porque como ahora se cierra por concejos la hostelería, si no cerráramos perimetralmente un concejo, pongo el ejemplo, cerramos Cangas del Narcea. Si no se cierra perimetralmente Cangas del Narcea, la gente de Cangas del Narcea, que ya lo hace habitualmente por otros motivos, podría desplazarse pues, a Tineo o a Llande, simplemente a hacer uso de su hostelería, con lo cual habría mayor riesgo de transmisión del virus a estos municipios que tienen mejores datos epidemiológicos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hoy son imprescindibles. Pero los cierres perimetrales de la Comunidad Autónoma, que era lo que preguntaba, desde luego nuestros epidemiólogos, igual que los locales, siguen insistiendo que son importantes y necesarios. ¿Hasta cuándo? Creo que preguntaba uno de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo el deporte? ¿Cuándo podrá volver el deporte? Bueno, una era el deporte y otra era el cierre perimetral. Decía, ¿hasta cuándo vamos a mantener el cierre perimetral de Asturias? Yo sé que hay mucha gente, yo tengo familia fuera también y sé lo complejo que es no poder ver a la gente que quieres, pero tendrá que ser hasta cuando sea necesario de acuerdo a nuestra situación epidemiológica. Y lo mismo pasa con las competiciones deportivas. A mí me gustaría que cuanto antes, pero hoy por hoy nuestros epidemiólogos no lo han valorado como óptimo y hasta que no tenga lugar ese momento no lo decretaremos. Vuelvo al principio. Asturias apostó desde la primera ola, también en la segunda, que fue durísima, y lo está haciendo en esta tercera, por escuchar a la ciencia. Nos pueden llover críticas, yo las asumo y las acepto, pero es una opción. Otros gobiernos decidieron no escuchar a la ciencia, no escuchar a epidemiólogos, no escuchar a científicos, no escuchar a expertos en salud pública. En Asturias sí, porque además estamos convencidos que es el camino para salvar vidas. En el nuevo sistema de restricciones que se empieza a aplicar a partir de mañana, ¿cuánto tiempo de margen tiene el Concejo para comenzar a aplicarlas? Pienso en un hostelero, por ejemplo, que no sepa si mañana va a poder abrir o no y que tenga la nevera llena de productos. 48 horas. Ahí, en este caso, los primeros no, los primeros ya se han comunicado con tiempo, con lo cual ya están avisados, pero desde que se decrete las nuevas series de los nuevos municipios serían 48 horas. Por ejemplo, los que se dicten hoy lunes, en este sentido, pues pasarán automáticamente a aplicarse pues, entre la noche del miércoles y el jueves. Serán 48 horas, que es un tiempo mínimo, yo creo que en este sentido, pensando precisamente lo que usted plantea de los hosteleros. El sábado se comunicaba que se van a tener en cuenta 3 criterios: la incidencia a 14 días, la incidencia entre mayores de 65 años y la trazabilidad. Se incorpora uno más. El Concejo tiene que estar en el nivel 4 del Ministerio, de la clasificación que hace el Ministerio. ¿Por qué se incorpora este sistema? Bueno, en realidad está en el mismo momento en el que vamos a encontrarnos con el dato de los 365 y 195, ya cumple con los criterios de transmisibilidad del Ministerio. O sea que no hay problema ahí.
No parece que el Gobierno vaya a permitir el confinamiento general a las comunidades autónomas, pero lo que sí parece posible, al menos se lo va a trasladar esta semana, es la posibilidad de adelantar el toque de queda. En el caso de que sea posible, ¿Asturias lo aplicaría? Bueno, vuelvo a lo mismo, dependiendo también de nuestra situación y nuestra evolución epidemiológica. Yo entiendo, yo hablo con mucha gente, hoy todavía hablaba con un hostelero, ¿no? Yo entiendo que mucha gente se dice, oiga, pero estas decisiones que adopta, créanme, yo no siento ningún placer en tener que adoptarlas. El consejero de Salud, me consta, no siente ningún placer, o el director general de Salud Pública, en adoptarlas, pero obedecen a esa escucha de la ciencia, a la propuesta de los epidemiólogos. Por tanto, si se permite, que está por ver, que se adelante el toque de queda, el popularmente conocido como toque de queda, que ahora está fijado a las 10 de la noche y nosotros estamos aplicando a las 10, si se permite que sean 2 horas antes, habrá que analizarlo caso por caso y de acuerdo a nuestra situación epidemiológica. Pero de momento no hay acuerdo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y sabe que además yo he sido muy crítico en esto, porque yo reconozco que nuestra Constitución y el marco competencial del año 78 no tuvo en cuenta situaciones como esta. Y yo soy de los que cree que no la Constitución, porque no hace falta, pero sí que hay que establecer reformas en nuestro sistema de gobernanza de una pandemia. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, que decida no por unanimidad, sino que sean acuerdos por mayoría y plenamente ejecutivos, o que se cree una agencia de salud pública muy potente en el ámbito de España para hacer frente a futuras pandemias. Ha hablado ya 2 veces esta noche de los epidemiólogos, pero algunos de ellos le piden, y además lo hacen públicamente en los medios de comunicación, medidas más duras. No siempre les hace caso, no hasta el final. Bueno, es que epidemiólogos, evidentemente hay una amplitud, ¿no? Y lógicamente nosotros ponderamos esas medidas que nos plantean los diferentes epidemiólogos, no todas son similares. Hay epidemiólogos que piden unas determinadas medidas, otros otras. Nosotros tratamos de escuchar pues, a un equipo amplio, ver además, observar en otras comunidades y en otros países del mundo cuáles son las medidas que se están aplicando y desde luego ponderarlo a nuestra realidad, o aterrizar esas propuestas a nuestra realidad concreta. Pero desde luego le aseguro que todas las medidas que hemos adoptado han sido producto de escuchar. Tenemos más preguntas hechas por ciudadanos sobre la pandemia. No entiendo por qué los asturianos no podemos ir a esquiar a Leitariegos y, sin embargo, sí podemos ir al Parque Principado y juntarnos 3.000 personas bajo el mismo techo. Yo le preguntaría por qué nos hace hacer estos bandazos de cerrar, volver a abrir, volver a cerrar, decir hoy cierro y mañana abren. Yo estoy desconcertada. Hay que decir que algunas de estas preguntas estaban hechas antes de conocer las medidas anunciadas el sábado, quizás esa de el no poder ir a Leitariegos, pero sí a Parque Principado, quizás ahora ya ni a una cosa ni a la otra. Quedaría un poco devaluada, sí. Bueno, desde luego lo primero que hay que decir, la primera es porque hay un cierre perimetral de la comunidad autónoma y se tiene que cumplir sí o sí a todos los efectos y solo se permite entrar o salir de acuerdo a lo que permita el decreto del estado de alarma, punto. Eso es una cuestión de cierre perimetral de la comunidad autónoma y viene definido así en el estado de alarma. No hay otra posibilidad, por tanto. Y comprendo plenamente a esta señora. ¿Cómo no la voy a entender? Y me pongo en el lugar de los ciudadanos, pero créanme que entiendan que si nosotros adoptamos estas medidas restrictivas es porque las vamos intentando ponderar de acuerdo a la evolución epidemiológica. Claro, yo ahora cuando escucho, yo sabe que soy muy activo en redes sociales, ¿no? Y trato de leer los mensajes que me ponen algunos ciudadanos, yo veo algunos ciudadanos que en Navidad criticaron al Gobierno de Asturias por endurecer las medidas de sanidad, de control, acuérdese, que eran de 10 a 6, que era el toque de queda a la 1:30 y lo bajamos a las 12:30, que pedimos que fueran solo máximo 2 núcleos de convivencia. Bueno, pues hoy me encuentro con que esas mismas personas, porque ya se identifican algunos de ellos, bueno, pues resulta que los mismos que criticaban que endureciéramos las condiciones en Navidad, ahora nos critican por haber permitido la Navidad. Démonos cuenta de lo que estamos hablando. Yo entiendo que son situaciones difíciles, pero desde luego nosotros actuamos cuando hay un riesgo claro para la salud pública. Yo no tengo... si uno dijera, bueno, la forma... Por eso le decía al principio, oiga, es que los países de Asia fueron a otra fórmula de gestión de la pandemia, que fue la erradicación. La erradicación de la pandemia, que se siguió en países asiáticos, se sigue en Australia o se sigue en Nueva Zelanda, por ejemplo, por poner algunos países, ¿no?, concretos, lo que se basa es en un golpe duro al virus, una erradicación del virus en el territorio y un cierre total. No permitir intercambio de personas o limitarlo con unos controles muy estrictos. El problema es que Europa no optó por ese camino. Europa optó por el de la contención del virus. Es decir, estos son como una especie de marea, para que la gente lo entienda. Europa lo que optó fue, por esto es un mar
en el que en ocasiones la marea sube mucho y tenemos que poner defensas a esa marea, son las restricciones que tenemos que aplicar, y cuando la marea vuelva a bajar, Europa, todos los países y todas las comunidades, en el caso de España, van retirando restricciones para intentar reanimar la vida económica, ¿no? Y por eso yo entiendo que a veces desconcierte, pero la gente tiene que entender que es de acuerdo al camino que optó Europa. ¿Qué pienso yo? Mire, pues que si Asturias en este sentido se pudiera aislar por completo, que no puede, porque ni legal, ni económica, ni jurídicamente puede, pues la erradicación del virus yo creo que hubiera sido una estrategia más adecuada para Europa, pero fue lo que decidieron los países europeos. Ha hablado de la economía de la pandemia, hablemos de economía, de ese fondo de ayudas incluido en los presupuestos de este año. Dijo su consejera el otro día que no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿No se podría agilizar simplemente aplicando la imagen y semejanza del anterior fondo? Pues no, porque hubo sectores que quedaron excluidos y sectores que quedaron descontentos. Y porque además en la negociación de los presupuestos, los partidos que votaron sí, o algunos de ellos, nos dijeron y nos exigieron como condición para votar los presupuestos que se negociara con estos grupos. Para nosotros lo más rápido hubiera sido no negociar con nadie o no sentarnos a negociar con nadie y por tanto activar el fondo como hicimos en diciembre. Pero si somos un gobierno que escucha, y yo lo digo siempre, hay que reconocer aquellos sectores que, por ejemplo, pudieron quedar descolgados en el mes de noviembre y diciembre, que fue cuando se activó el fondo, y lógicamente, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta porque también han sido castigados por la pandemia y por tanto parece más justo. Y porque ahora además, con estas nuevas medidas o esta nueva respuesta, ya no hay el mismo nivel de cierres, son cierres distintos, hay situaciones distintas, todo eso lo hay que analizar y porque además yo creo que hay que cumplir los compromisos. Y el compromiso que adquirimos con muchos de los grupos parlamentarios, de hecho esta semana se va a sentar una delegación del Gobierno de Asturias a trabajar con los grupos que votaron a favor del presupuesto, lógicamente, porque el que votó que no es que no quería que hubiera ese fondo de rescate, con los que votaron a favor del presupuesto para pactar las condiciones y quiénes pueden ser destinatarios. Por cierto, un apunte. Del fondo de diciembre... Hay empresarios que dicen que todavía no han recibido... Bueno, es que hay dos cuestiones que hay que tener claras ahí. Hoy estoy en condiciones de decir que ya se han firmado todos los pagos de todas las ayudas aprobadas, es decir, las que cumplían con las condiciones. La gran mayoría se habían pagado, el 90-91% en el caso de comercio y hostelería, se habían pagado antes del 31 de diciembre. Esto lo sé porque también muchos hosteleros o muchos comerciantes nos han enviado mensajes diciéndonos efectivamente hemos cobrado. Pero es verdad que quedaban algunos hosteleros, quedaban algunos comercios por problemas de tramitación y por la propia gestión, porque una cosa que hay que entender también, cuando finaliza un año contable hay que iniciar un nuevo año contable y eso lleva una tramitación desde no administrativa, sino informática, de puesta en marcha de todo el sistema de la contabilidad del Principado, que es muy complejo, porque hablamos de un presupuesto de 5.237 millones de euros. Y, por tanto, yo lo que le puedo decir es que las órdenes de pago han sido hechas todas ya, las que están aprobadas en el día de hoy. Y decía, segunda cuestión, hay algunos solicitantes que se quejan de no recibir la ayuda, pero es que no pueden recibir la ayuda. ¿Por qué? Y no pueden porque no están, por ejemplo, en cumpliendo con sus obligaciones o al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y eso, la Ley General de Subvenciones del Estado, no la de Asturias, la del Estado, dice que no se puede dar una ayuda de dinero público a quien no esté al día en sus obligaciones fiscales, por ejemplo, con la Seguridad Social o, por ejemplo, con la Hacienda Española. Eso es así. Y otras personas que a lo mejor solicitaron y no cumplían los requisitos, no eran pues de los que encajaban en ese límite de ayudas al que yo antes le hacía referencia. Por eso, algunos que dicen que no lo han recibido, puede ser primero porque estuvieran en el PAC en el que se ha aprobado hoy y espero que la reciban. Hoy mismo algunos ya la recibieron y otros será mañana. Otros, porque no están al corriente de pagos, lamentablemente, y yo ahí no podemos, y ni el Gobierno de Asturias puede hacer nada porque no nos podemos saltar la Ley General de Subvenciones, o tres, porque no estaban en el objetivo de la convocatoria. Terminamos el tema de la COVID hablando de la esperanza de futuro que suponen las vacunas y aquí de nuevo volvemos a escuchar las preguntas ciudadanas que también son muy interesantes y muy concretas. ¿Cuál va a ser la logística para la vacunación? Primero, si sabemos cuándo nos van a llegar la siguiente tanda de vacunas y cuál va a ser el ratio de vacunación, porque a partir de eso se puede calcular cuándo vamos a estar todos vacunados. Yo tengo 29 años, me imagino que seré de los últimos grupos en vacunarme, ya que no soy un colectivo de riesgo, pero mi pregunta es ¿qué criterios se van a seguir a la hora de vacunar a las personas jóvenes? Pues a mí me gustaría saber, las personas que somos alérgicas, como yo, que soy alérgica a determinados medicamentos, ¿qué va a pasar con las vacunas? Si nos podemos vacunar o no vacunar.
Alguna pregunta es muy concreta, pero la primera podemos entenderla como que al ritmo actual, ¿cuándo estaremos todos vacunados? Pues fíjese, la nueva remesa ha llegado hoy. En Asturias tenemos que decir que... ¿Han llegado más de las que llegan a otras comunidades? Porque el otro sí, día el Ministerio... no, llegan menos que la semana anterior, pero en proporción llegan más que otras comunidades porque efectivamente el Ministerio las ha repartido teniendo en cuenta quiénes habían suministrado la primera dosis. O sea, en este sentido, Asturias ha hecho, yo creo, y quiero reconocer al personal sanitario, a la logística, al diseño logístico de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que han hecho un diseño de primera, porque este tipo de vacunas no es una vacuna tradicional. Hay que extraer, en este caso hablo de la vacuna Pfizer, hay que extraer de un vial, de ese vial salen un determinado número de vacunas, se tienen que vacunar en el momento y en el lugar, no se puede transportar esa vacuna que ya ha sido extraída del vial. Es un tema muy complejo y quiero, en este sentido, hacer un reconocimiento al personal sanitario, especialmente a enfermeras y enfermeros que están haciendo un trabajo tan importante como que Asturias, cada lunes, en el momento en que le llega una nueva remesa de vacunas, ya ha agotado la remesa de la semana anterior. ¿Y vacunadas las residencias y los profesionales sanitarios? ¿Quién va detrás? El siguiente orden, pues en este sentido, serían grandes dependientes y luego ya iríamos a la escala, bueno, hay personal esencial, que lógicamente el resto del personal sanitario, y luego por edades, por escalas de edades. Por ejemplo, seguramente cuando lleguen ahora se está empezando a llegar Moderna, pero son unas cantidades muy pequeñas, pero va a finales de mes o principio del mes siguiente va a llegar la tercera vacuna, es la Oxford, la conocida popularmente como Oxford, ¿no? que en este sentido está pendiente de la aprobación, y en el momento que estas lleguen y que Pfizer además incremente la capacidad de producción de vacunas, se va a ir bajando por escalas, ¿no? Habrá personal esencial de la sociedad que lógicamente yo creo que todos entendemos que tienen que vacunarse, y no solo pienso en el personal sanitario, sino otro tipo de tareas o de responsabilidades, protección civil, seguridad pública, es decir, eso lógicamente, y luego también por escalas de edad. ¿Cómo se empezará por escala de edad? Pues siempre los mayores primero y luego también las personas con patologías. Esto todo se va a definir exactamente en el marco del Sistema Nacional de Salud. Y la precisión de esta mujer que es alérgica, yo soy alérgico también, y lógicamente yo creo que lo que hay que es confiar en los equipos médicos, ¿no? Ellos nos dirán, las personas que somos alérgicas, dependiendo cada uno qué tipo de alergia tenga, si puede o no recibir la vacuna. Y yo lo que animo a todo el mundo es que esté a disposición de vacunarse, porque estamos viendo una cosa que yo creo que es muy importante, y es que desde la primera dosis ya tiene efectos. Desde la primera dosis está bajando, eso parece en esta primera tanda de vacunados, cuando se contagian de coronavirus tiene una incidencia menor. Y es la gran esperanza la vacuna, ¿no? Así que yo lo que quiero garantizar es, decía además una persona, ¿cómo va a ser la logística? Lógicamente, cuando sea el conjunto de la sociedad, lo tenemos el ejemplo de hace muy poco, que es el de la vacuna de la gripe. Asturias ha sido de las comunidades que más vacunación de gripe ha hecho en proporción a su población, utilizando, como no puede ser de otra manera, la sanidad, la atención primaria, pero también si hiciera falta, pues llamamientos en determinados ámbitos públicos, de polideportivos o demás, situaciones que van a estar muy controladas, muy organizadas, y yo desde aquí lo que quiero invitar es a que todos aprovechemos esa esperanza que es la vacuna. Pues si le parece, dejamos aquí este tema. Estamos hablando con el presidente del Principado, con Adrián Barbón, y en los próximos minutos vamos a hablar de otro gran asunto, también un asunto importante de cara al futuro inmediato, en este caso de la economía asturiana, de la industria. Hablamos del estatuto electrointensivo, el tan largamente deseado estatuto electrointensivo, y la primera pregunta se la voy a hacer directamente. ¿Personalmente se siente ninguneado por los ministerios de Industria y de Transición Ecológica? ¿Personal políticamente ninguneado? Bueno, sí, ¿no le han hecho caso? Vamos a ver, lo primero, la gestión de un ministerio, lo resultante de las conclusiones de un ministerio, no solo son un tema. Hay materias, por ejemplo, en la firma ahora de los convenios de fondos mineros, ahí salta a la vista que Asturias ha salido favorecida, ¿no?, en relación a estos últimos convenios del Instituto de Transición Justa, por poner un ejemplo. O en cuestiones como en su momento, en el fondo COVID, recordará que Asturias hizo una serie de alegaciones que fueron tenidas en cuenta y eso significó un incremento de los fondos que nosotros recibimos. Por tanto, si usted me pregunta si en el materia concreta del estatuto yo estoy satisfecho o creo que se han atendido las posiciones de Asturias, alto y claro digo que no. Ni estoy satisfecho, ni estoy contento. Creo, es más, que en este sentido el estatuto podría haber sido más favorecedor a nuestra industria
O mejor aún, permítame que matice, no solo a nuestra industria, sino a la industria realmente electrointensiva de este país, porque lo que pedíamos los asturianos no era ni más ni menos que hubiera una discriminación positiva a favor de la industria electrointensiva. Hablamos de un estatuto que pretende, tiene como uno de los objetivos, abaratar el precio de la energía a las grandes industrias. Y lo mejor es que veamos cuál es la diferencia entre el precio de esa energía en España y el que se paga en otros países europeos, y de ello se ocupa ahora Olaya Pena. Olaya, cuéntanos. Pues sí, estábamos diciendo que el Estatuto Electrointensivo se aprobó hace aproximadamente un mes y efectivamente no hace diferencia entre la industria electrointensiva normal y la superelectrointensiva. Aquí en Asturias tenemos algunos ejemplos y muy importantes. Además, es el caso de Arcelor o de Asturiana de Zinc, que se quejan de que este estatuto se les queda corto y que no están pudiendo competir en costes eléctricos con los vecinos europeos. Y es que llega a ser, lo vamos a ver ahora, prácticamente el doble esos costes eléctricos. Estos son datos de la patronal AEGE, corresponden al año 2020 y en ellos se pueden ver el precio que pagó la industria española y asturiana por la energía el año pasado, 45 euros el megavatio hora, mientras que en Alemania y en Francia se pagó a 20 euros y 21 euros el megavatio hora. Así que la pregunta, presidente, es la siguiente. ¿Por qué cree que España no apura hasta el tope todas las posibilidades que hay en ayudas y en mecanismos, como hace el resto de países europeos, para compensar a la industria electrointensiva? ¿Y cuánto tiempo cree que aguantará la industria asturiana con esta situación sí que repercuta en el empleo? Bueno, lo primero, usted ha definido muy bien el marco de quiénes serían las empresas más necesitadas precisamente de ese carácter o de ese estatuto hiperelectrointensivo, que son básicamente Arcelor, Asturiana de Zinc y la antigua Alcoa, pero bueno, está en la situación en la que todos ya conocemos, ¿no? Ese gráfico no es el precio de origen, es el precio después de aplicación de impuestos y después de aplicación de las bonificaciones. Eso es importante, porque si usted introdujera ahora la variable del precio de origen, veríamos que no hay apenas diferencias entre unos países y otros, entre Alemania, Francia y España. Porque es verdad, y pese a lo que ha pasado en este mes de enero con la subida del precio de la energía por la situación, bueno, como todos sabemos, la borrasca, pero es verdad que en los 2 últimos años ha habido un descenso continuado del precio de origen. ¿Dónde está el problema de España? Pues está en el mercado eléctrico español. Y está en una definición del mercado eléctrico español en el que se cargó de peajes, y en este sentido, y de impuestos, ligados además, acuérdense, a todo lo que eran las fuentes renovables en un primer momento y también a eso que se dio en llamar el déficit tarifario, ¿no? Que saben que es una reivindicación histórica de las empresas eléctricas españolas. Por tanto, yo sí que creo que el gran problema de España es que tiene que afrontar una reforma del mercado eléctrico, lo digo abiertamente. Y mientras no afrontemos una reforma del mercado eléctrico, todo lo demás van a ser parches porque no vamos a llegar a esa cantidad que vemos en Francia y Alemania. Segunda cuestión que yo sí reivindico y que sí puede hacer el Gobierno de España inmediatamente es llegar al límite máximo de compensaciones por derechos de emisión de CO2, que es una cosa, pues es una cuestión, yo creo, ligada a la cuestión presupuestaria, porque es verdad que no tiene la misma disposición presupuestaria en los presupuestos de España, de Alemania o de Francia. También es cierto, y a mí me gusta ser ecuánime en esto, hay sectores que cuando se hablaba de primar a la industria electrointensiva, a mí me recordaban, por ejemplo, gente que trabaja mucho en el sector eléctrico, me recordaba que en Alemania el precio de la industria electrointensiva, el precio de la energía es tan bajo porque son los particulares, somos los ciudadanos en general, los que pagan un poco más. Y yo creo que es un debate que debería de abrir, pues en este sentido, la sociedad española y el Gobierno de España con la sociedad española. Es decir, y si para abaratar el coste del precio de la industria, que da empleo, no merecerá la pena, como hace Alemania, gravar un poco más a los particulares, una de las medidas. Otra persona también planteaba, y tenía razón, que los costes laborales no son los mismos, ni los salarios en Alemania, España y Francia. Eso también es verdad y lo reconozco, ¿no? Pero desde luego yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno de España, en mi opinión, y es mi posición, aunque yo creo que en esto permítame a que deje a la definición que se haga de ese diálogo con la Alianza por la Industria, que saben que hemos abierto con los grupos políticos, con las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio, la Universidad, los sindicatos. Vamos a fijar una posición común de Asturias en materia de defensa de nuestra industria, que quiero dejarlo claro, pero yo pido ya que se llegue al máximo de compensaciones de derechos de emisión de CO2 y pido también ya que se afronte un proceso claro de reforma del mercado eléctrico español. Y mientras eso llega, y enlazando con la pregunta que le hacía Olaya, ¿no teme el momento en el que una de estas grandes industrias en Asturias diga hasta aquí, no podemos más? Evidentemente, pero no solo en Asturias, insisto, es que a veces hablamos del problema de la industria hiperelectrointensiva como si solo afectara a Asturias, pero es que afecta a más comunidades autónomas y afecta a miles de trabajadores y, por tanto,
En este sentido, si me lo permite, yo creo que estoy poniendo voz a muchos trabajadores y trabajadoras de la industria hiperelectrointensiva española, no solo la asturiana. Ahora, quiero dejar una cosa clara. Nosotros tenemos una forma de ser como Gobierno de Asturias que cuando estamos satisfechos de una posición del Gobierno de España, lo decimos abiertamente. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, 378 millones de euros. En este sentido, la tercera comunidad en la que más se incrementó la inversión en Asturias de los presupuestos generales del Estado respecto a los últimos aprobados. Y eso lo decimos y lo reconocemos y nos vemos reflejados y lo ponemos en valor. Pero de igual manera, cuando no estamos satisfechos, como en el Estatuto de la Industria Electrointensiva, alzamos la voz y lo decimos alto y claro que no estamos de acuerdo. Hablando del Gobierno de España, hay una ministra, Teresa Rivera. ¿Cree, como sospechan algunos sindicatos, por ejemplo, que Teresa Rivera no quiere la gran industria porque entorpece el objetivo de España de reducir emisiones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo creo que la industria se tiene que actualizar al nuevo marco ambiental regulatorio europeo. Y para eso los fondos europeos son una gran oportunidad. Eso como punto de partida. Usted me pregunta, ¿cree usted que puede sobrevivir la industria europea, no solo la asturiana, la europea, a la nueva normativa ambiental que ha aprobado la Unión Europea, que no la aprueba Teresa Rivera, que la aprueba la Unión Europea? Y yo le digo abiertamente que sí puede sobrevivir, tiene que actualizar y tiene que adaptarse. Y tiene que haber inversiones en este sentido por parte de las empresas, para que no pase como en la antigua Alcoa. Que la antigua Alcoa, cuando llegó el momento crítico en el que además con una venta en la que nosotros no estamos satisfechos como Gobierno de Asturias, pero hay que recordar que llevaba años sin hacerse ningún tipo de inversión por parte de Alcoa en esas plantas, con lo cual quedaron totalmente obsoletas. Bueno, pues nosotros ahí decimos, no es la posición de Teresa Rivera, es una posición comunitaria definida. Además, recuerde, recientemente han decidido adelantar los objetivos de cumplimiento, en este caso de emisiones de CO2, y lo que decimos es, pues utilicemos los fondos europeos, pongámoslos a disposición de nuestra industria para que pueda haber inversiones de futuro y adaptarse a esos condicionantes ambientales. Vamos a volver a la calle, porque todo Asturias, después de estos 2 años, es consciente de la importancia que tiene la industria electrointensiva, pero si se pregunta en la calle por el tema de la electricidad, surge otro tema que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo es posible que en Asturias nos suban la luz todo lo que la han subido y no tengamos derecho a que nos hagan una rebaja o que bajen el IVA? Te pido por favor que intervengas con el Gobierno de Madrid para que la luz, a ver si le ponen remedio y nos la bajan, no la suben. Y siempre cuando más tiempo hace, más mal tiempo, aprovechan. Hablábamos del otro gobierno y ahora estáis vosotros igual. Son conscientes de que no es competencia suya, pero le piden que intervenga. No, y yo les agradezco en este sentido que digan, pues que lo tengan claro. Vamos a ver, antes lo decía, ¿cuál es el problema del mercado o del sistema de producción eléctrica? Pues hay que tenerlo claro. España tenía un sistema de producción eléctrica que además plagado de costes, de impuestos, en los que hacía que el coste de la producción era altísimo. En el año 2018, yo recuerdo perfectamente, los precios eran altísimos. Y desde junio del 18 han bajado con la entrada de renovables. La entrada de renovables, es verdad que a largo plazo, en 2 o 3 años, lo vamos a ver, va a suponer un descenso de los precios, porque las fuentes renovables, cuanto ganen capacidad de producción y en nuestra forma de fijar los precios en la entrada del pool, pues se va a notar, se va a notar un descenso. Pero también es verdad que, por desgracia, las fuentes renovables no pueden producir siempre. Y ahora estamos en ese momento. Ahora esperemos que ya la situación mejore y se pueda volver a utilizar y, por tanto, empieza a bajar el precio. Pero es verdad que este mes se ha visto un incremento de los precios clarísimo como consecuencia del temporal y como consecuencia de que las fuentes renovables no entraban, y entonces entran lo que se conocen como fuentes de respaldo. ¿Y qué ha pasado con las fuentes de respaldo? Que en su momento, hace un año, por ejemplo, el precio del gas era un precio pues que estaba en unos condicionantes muy bajos, y hoy el precio del gas está muy alto. Y eso genera que las fuentes de respaldo, que son las que fijan el precio, porque son las últimas en entrar en el pool, generan el precio global y eso encarece. Pero eso al consumidor de a pie bien, pero no es le que sirve. es que a los consumidores de a pie también hay que explicarles las cosas, porque yo creo que en política abunda, y lo digo sinceramente, yo a veces escucho barbaridades en el Parlamento que digo que es que no queremos explicar la realidad a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué le quiero decir a estos 2 ciudadanos? Lo primero, que tomo en cuenta y tengo en cuenta lo que plantean, y así estoy yo permanentemente planteándoselo también al Gobierno de España, que el precio de la energía tiene que bajar. Para eso se necesita esa reforma del mercado eléctrico que yo decía, y para eso se necesita también que en los próximos 2 o 3 años haya una entrada masiva de fuentes renovables en el sistema que van a tener una tendencia a la baja. Creo que era
recuerdo, Natalia Fabra, creo que se llamaba, la experta en fuentes renovables, que había planteado, además yo la conocí en una jornada aquí en Asturias, y ella tiene un estudio muy potente que precisamente viene a definir eso, que es otra de las cuestiones que también defiende el Gobierno de España, que es las fuentes renovables, cuanto más se incorporen al sistema, más va a abaratar el coste. Así que a esos ciudadanos que tengan el convencimiento de que tengo muy en cuenta que yo no dejo de ser un ciudadano más como ellos, que tengo padre y madre, que tengo hermanos, que sé lo que el precio de la energía supone, y sobre todo para las familias que tienen salarios más justos, tengo gente muy allegada a mí y lo vivo muy de cerca. Comentaba yo al inicio de la entrevista que hay dos herramientas con las que cuenta el Gobierno del Principado este año para poder afrontar todos estos problemas. Por una parte están los presupuestos regionales aprobados en la Junta y por el otro el asunto del que vamos a hablar ahora, los fondos europeos que llegarán supuestamente dentro de unos meses para ayudar a la reconstrucción económica y también al cambio de nuestro sistema productivo. Vamos, Olaya, si te parece, a explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de estos fondos europeos. Sí, efectivamente son varias líneas de ayudas diferentes que tiene la Unión Europea para crear riqueza, para recuperar riqueza, empleo también, basándose en esas líneas que ha marcado ya Europa en la digitalización y la nueva economía verde que les llaman. Son estas que vamos a resumir ahora aquí. Por un lado tenemos aquellas que están originadas por la crisis económica derivada del COVID, que es ese mecanismo de recuperación y resiliencia de los cuales a España, de esos más de 600.000 millones de euros, a España le corresponderían 125.000 millones de euros, y también los fondos de recuperación para la cohesión europea, que en total tienen asignados ahora mismo 47.500 millones de euros, así como el primer grupo está derivado a la crisis del COVID en general, el segundo está más orientado al reforzamiento de las pymes, a generar empleo joven, pensando específicamente en el turismo y en la cultura. Además, también tenemos esos fondos de transición justa que ya conocemos, esos más de 400 millones de euros que irán destinados a España, Asturias y otras 7 provincias españolas. Así que con toda esta batería de fondos, la pregunta es la siguiente, presidente. Le queremos preguntar cómo está haciendo Asturias para aprovechar al 100% estos fondos europeos y cuáles son los proyectos clave que tiene Asturias ahora mismo en marcha, teniendo en cuenta además que la historia de los fondos europeos en España es que gran parte de ellos se han desaprovechado. El 35% de las asignaciones que tenía España en el anterior periodo presupuestario no se aprovecharon. Bueno, pues hay una explicación, lo primero, a eso que plantea. No se han aprovechado, entre otras razones, por el propio sistema de gestión de los fondos europeos, que muchas veces, por eso digo que hay que explicar a los ciudadanos la complejidad del proceso. Los fondos europeos habitualmente supone que el Estado o la comunidad autónoma tenga que adelantar el dinero y 2 o 3 años después te dan una parte del porcentaje total. Por eso, en ocasiones ha habido problemas de gestión, porque los estados o las comunidades autónomas no pueden, no tienen capacidad, dados los límites fiscales, de gastar más, por así decir, de invertir más o de recurrir a deuda, a pesar de que mucho de ese dinero se va a recuperar. Por cierto, Asturias es una de las comunidades que mejor gestionó los fondos europeos de las anteriores ocasiones en cuanto a porcentaje de ejecución respecto al pendiente global del país. Y si ahora mismo uno mira los datos, lo ve. Asturias está en cabezas de las comunidades autónomas que ha sido capaz de invertir más esos fondos europeos. ¿Y hay proyectos ya para los nuevos? Para los nuevos, pues evidentemente sí. Hay proyectos que se están trabajando, además, como exige la Unión Europea, que es un elemento no menor, y era el tema de la forma de trabajar de la colaboración público-privada. Es decir, que nadie piense, porque yo sé que en el tema de los fondos nos suenan cantidades brutales y podemos pensar, oiga, pero ¿y el gobierno no puede hacer, como es la pregunta tipo que se hacen muchos, una industria, una fábrica? No. Esto va sobre todo, los fondos europeos van ligados a la colaboración pública-privada, o lo que es lo mismo, ser capaces de que las empresas presenten proyectos con el apoyo político del Gobierno de Asturias y del Gobierno de España que les permitan pues, hacer nuevas inversiones o actualizar lo que ya tienen. Antes le decía yo, oiga, aprovechemos los fondos europeos, y es un mensaje que le hemos dirigido al conjunto de las empresas asturianas, aprovechen ustedes los fondos europeos porque nosotros vamos a dar todo el aval político para que se aprovechen al máximo. No puedo hablar de proyectos concretos porque lógicamente hay un trabajo de cierta confidencialidad, pero sí es cierto que también sabe que hemos creado un comité asesor de participación social, que es otro de los elementos que exige la Unión Europea, pero hay estrategias claras en las que estamos trabajando. Una, la propia energética, y permítame que ahí me refiera al hidrógeno, es uno de los elementos para nosotros vital. 2, la actualización de nuestra industria a la nueva realidad ambiental de la Unión Europea,
para salvar esa industria y para que continúe en el futuro. Y 3, proyectos de digitalización, que son de los grandes proyectos tractores que en este sentido se están poniendo encima de la mesa. Por tanto, ¿nosotros estamos haciendo el trabajo? Sí. ¿Vamos al ritmo correcto? El equipo que trabaja y que está coordinando el vicepresidente Juan Cofiño entiende que sí, porque además las propias empresas han hecho un trabajo previo muy importante que yo quiero agradecer y que es tenido en cuenta porque son los proyectos que también Asturias va a defender dentro de esas grandes estrategias. Hablemos de demografía. Calcula SADEI que 2020 va a ser un año, habrá sido un año pues muy malo para la demografía, de la mayor caída de población en Asturias por causas vegetativas de la serie histórica, debido lógicamente a la pandemia, pero también a la situación asturiana. Asturias ahora anuncia que está dispuesta a unirse con otras comunidades también para luchar por ayudas para combatir este problema. Eso ya lo hizo Javier Fernández. ¿No sirvió de nada o esto hay que realimentarlo de vez en cuando? Bueno, yo creo que el diálogo con otras comunidades debe mantenerse. Yo además es una de las herencias recibidas de mi presidente anterior, de mi antecesor, del presidente Fernández, que más reivindico porque creo que es una bala importante el diálogo con otras comunidades con independencia además del signo político. Tenemos una magnífica relación pues con Galicia, con Castilla y León, e incluso hemos profundizado mucho en las relaciones, por ejemplo, con Cantabria, ¿no? Con el presidente Revilla. Es muy importante mantener eso. Y es importante porque el noroeste tiene una realidad demográfica y tiene una realidad poblacional y de situación crítica muy diferente a la del resto del país. Claro, cuando alguien habla de financiación autonómica y sabe que en Asturias hemos llegado a un acuerdo político para defender esa financiación autonómica, resulta que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que nadie piense que la batalla de la financiación autonómica es las comunidades con el gobierno de España. No, más bien es de las comunidades autónomas entre nosotros por lo que sería la tarta de la financiación que se va a poner encima de la mesa. Y va a ser un enfrentamiento no ideológico, es decir, no se van a pegar, entiéndamelo de pegar, los presidentes autonómicos del PP con los presidentes autonómicos del PSOE. No, no tiene nada que ver. En un lado de la balanza vamos a estar presidentes de ambos partidos y en otro van a estar presidentes también de ambos partidos. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que defienden que la población sea el elemento fundamental de la financiación autonómica. ¿Quién son? Valencia, Madrid o Andalucía, ¿no? Por ponerle algún ejemplo, o Baleares incluso. Hay comunidades autónomas que decimos, oiga, no, tiene que tenerse en cuenta otros dos elementos más. Primero, el coste real de los servicios, que nos parece clave, pero eso va ligado al envejecimiento de la población. Y lo dice una comunidad autónoma que es la más envejecida de España y que sabemos el coste que eso tiene. Por eso yo le decía al principio, cuando hablaba del coronavirus, que la opción era sencilla, era o restringimos la actividad económica para salvar vidas y sobre todo salvar vidas de muchas personas mayores, que son los que, por desgracia, mayoritariamente fallecen de coronavirus, o dos, nos restringimos la actividad económica, aunque ello suponga miles de muertos. Y nosotros optamos por restringir la actividad económica para salvar vidas, porque el envejecimiento, y para nosotros, además yo creo que es una cuestión humana, yo siempre digo los huelos y hueles de Asturias, yo me crié con mis huelos maternos, yo creo que tenemos un sentimiento especial hacia los abuelos, ¿no? Hacia los abuelitos de Asturias, y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y eso se tiene que ver en la financiación. La financiación tiene que tener en cuenta el envejecimiento de las comunidades autónomas porque el coste de prestar el servicio, lo estamos viendo ahora con el COVID, no tiene nada que ver. Y segundo elemento, el despoblamiento. Y ahí es donde entra esa nueva alianza. Lo que estamos pidiendo es preparando el terreno ya para cuando se aborde la financiación autonómica. Es decir, oiga, el despoblamiento no es un tema menor. Nosotros hemos introducido parte, antes usted hacía referencia al presupuesto, a esos 5.237 millones de euros, que son el presupuesto más grande de la historia, acordado o aprobado con el mayor apoyo de la historia, pero le digo, es que nosotros entendemos que el despoblamiento debe primar también a la hora de repartir recursos públicos del Estado. Le decía que nos queda poco tiempo y varias preguntas todavía, alguna de respuesta concreta. Por ejemplo, si hablamos de educación, ¿mantiene su confianza en la consejera de Educación a pesar de las últimas polémicas? Fíjese, si yo no mantuviera la confianza en alguien, en alguna persona de mi gobierno, a los que quiero, lo primero de todo, agradecer el trabajo que hacen pese a la dureza de la situación e incluso en los momentos en los que cometen errores, yo también los cometo, porque somos seres humanos y cometemos errores. Si yo no mantuviera la confianza de un consejero, el que fuera, pues lógicamente lo cesaría. En mi etapa de alcalde hice muchísimos cambios de gobierno y si en algún momento creo que para los intereses de Asturias es prioritario hacer un cambio de gobierno, lo haría.
Las clases semipresenciales en algunos institutos van a seguir todo este curso. Bueno, mientras la situación epidemiológica sea esta, es la situación a la que conseguimos llegar. Por cierto, cuando se habla de esta cuestión hay que recordar que Asturias tiene esa semipresencialidad en determinados niveles, muy pocos, porque fuimos una de las pocas comunidades autónomas que bajó el ratio de alumnos por profesor. Pusimos un máximo que en otras comunidades no lo hay. Esto hay que valorarlo también, ¿eh? Hemos hecho un esfuerzo considerable en materia educativa. ¿Para qué? Para hacer en las aulas un espacio más seguro. ¿Y la normativa del Principado actual en materia de lucha contra la COVID permite a la universidad hacer exámenes presenciales? Bueno, nosotros lo que le decimos abiertamente a la universidad es, primero, sabe que las clases están suspendidas, les hemos pedido que sean todas online, y después hay una coletilla que se modificó para incluir los exámenes ante las dudas que había, que nosotros lo que recomendamos abiertamente es que se haga todo online, salvo aquellas cuestiones que la universidad entienda que es imprescindible que sea presencial. Los exámenes. Eso lo tiene que valorar la universidad y justificar la universidad. Pero eso tiene que ser la universidad. Nosotros lo que decimos es la recomendación de que todas las actividades, lo dice así la norma, sean online, ¿no? Y lógicamente decimos, salvo aquellas que la universidad considere que no queda otro remedio, sean imprescindibles, que sean presenciales. Eso es algo que le corresponde a la universidad, el tener que justificar, el tener que analizar y el tener que poner encima de la mesa. En la Junta General del Principado, ¿con quién está más cómodo negociando? ¿Con Podemos o con Ciudadanos? Pues fíjese, yo siempre reivindiqué la capacidad de acuerdo y además en este presupuesto, recuerde que mucha gente lo decía, que cómo era eso de que apostáramos por la transversalidad. Antes le decía, el mayor presupuesto de la historia con el mayor apoyo de la historia. Yo estoy cómodo con todos aquellos que tengan ganas de negociar. Lo que estoy incómodo son con aquellos que siguen pensando que nada pasó, que siguen actuando en el Parlamento. Con eso no es que esté incómodo, es que sinceramente yo creo que estoy decepcionado, como creo que está decepcionada gran parte de la sociedad asturiana. Porque hay partidos, cuando les escuchas en el Parlamento, y yo entiendo que los ciudadanos en general no escuchen un debate parlamentario porque son tremendamente aburridos, lo entiendo, pero muchas veces hay partidos que actúan como si la pandemia no hubiera pasado y como si no hubiera gente que esté muriendo, que haya muerto familiares suyos como consecuencia de la pandemia, o como si no hubiera gente que ve en riesgo su puesto de trabajo como consecuencia de la pandemia. Yo ahí estoy decepcionado. Con esos grupos que actúan así, estoy profundamente decepcionado. ¿Qué son? Pues lógicamente aquellos que no quisieron entrar en el acuerdo de presupuestos, porque el acuerdo fue el mismo para todos. Y fíjese, lo han votado desde partidos que se sitúan en el centro derecha, como puede ser Ciudadanos o Foro, y lo han votado partidos que se sitúan en la izquierda, como puede ser Izquierda Unida, Podemos o la propia Federación Socialista Asturiana. A día de hoy lo que parece no tener arreglo es la relación entre el PSOE y el Gobierno y el Partido Popular, o más bien habría que hablar de la relación entre Teresa Mayada y el señor Barbón. Bueno, eso tendría que preguntárselo al PP. Nosotros hemos intentado acordar con ellos. Y fíjese, cuando ellos han querido acordar, ha habido acuerdo. Le pongo un ejemplo. El acuerdo de financiación autonómica fue suscrito por todas las fuerzas políticas, incluido el PP. Recuerdo perfectamente que el único que se salió del debate y dijo que no quería negociar, que no quería firmar el acuerdo, después de no haber dicho nada en las reuniones sobre si estaba dispuesto a no acordar, fue Vox. Que por eso no le hemos invitado ahora a negociar en los presupuestos, porque lógicamente si usted dice, mire, yo no creo en el Estado autonómico y por tanto, sinceramente no voy a fijar una posición sobre la financiación autonómica, porque no me interesa. Oiga, pues si usted no cree en el Estado autonómico, entonces no negociará tampoco presupuestos, digo yo, ¿no? Entonces se autoexcluyeron. Pero yo lo que creo que, y lo digo de verdad, yo lo que se percibe, ¿no? No es una cuestión de una persona, es una cuestión de debilidad de una formación política. Yo creo que todos somos conscientes de que Vox está avanzando mucho en las encuestas, está avanzando en otras partes de España y está marcando el discurso a la derecha. Cuando Pablo Casado, en la moción de censura, recuerde que presentó Santiago Abascal, fue capaz de marcar discurso propio, ganó. Y yo creo que fue reconocido por propios extraños. Es necesario un PP que se centre, si me permite la expresión, que esté más centrado. Mire, le pongo un ejemplo. Hoy sale el PP criticando las medidas de Asturias. Y nosotros le preguntamos, oiga, pero si es que las medidas de Asturias son muy similares a las de Galicia, a las de Castilla y León, a las de Andalucía o Murcia. Entonces, ¿por qué usted dice aquí lo contrario de lo que hacen allí cuando gobiernan? Eso no llama la atención. Yo estoy convencido que la mayor parte de los ciudadanos de Asturias dirán, pues es verdad. Si Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia, que gobierna el PP, por cierto, con Ciudadanos, y tienen unas medidas muy similares en la lucha contra la COVID, como nosotros, restrictivas de la actividad económica para intentar salvar el máximo de vidas posibles, y lo defienden abiertamente sus presidentes, y lo explican y lo justifican, y se parecen tanto a Asturias, ¿por qué les parece mal en Asturias lo que sus presidentes autonómicos adoptan en esas comunidades? ¿Sabe quizá lo que pasa? Que quizá habla poco con esos presidentes autonómicos.
Se precia de haber logrado el apoyo de Ciudadanos al presupuesto, pero lo que no va a conseguir es el apoyo de Ciudadanos a la oficialidad del asturiano. ¿Esta materia la fía toda al diputado de Foro? Bueno, yo la fío todo a la Junta General, ya que se cumplan en este sentido los marcos que establece el propio Estatuto de Autonomía de las mayorías necesarias para aprobar el Estatuto, que no es una mayoría cualquiera, no es absoluta, es una mayoría reforzada. Yo ampliaría el foco. Yo creo que vamos a cumplir 40 años de autonomía. En diciembre se cumple 40 años de la aprobación en las Cortes Generales del Estatuto de Autonomía para Asturias, en aquel momento, y de Asturias. Mi pregunta es, ¿de verdad alguien cree que 40 años después no hay cuestiones que hay que adaptar del Estatuto de Autonomía? Y como somos conscientes de que ahora, mientras no se avance la inmunización y en las vacunas, estamos centrados en eso, porque lógicamente nos lleva pues, la parte fundamental de la acción de gobierno y también el tema industrial, que somos conscientes, hemos dicho, como hemos puesto como fecha referencial, los últimos meses del año 21, ¿para qué? Para cumplir con nuestro programa electoral. Claro, yo cuando hay partidos que se sorprenden, que digamos que queremos cumplir con el programa con el que nos presentamos a las elecciones, digo yo, oiga, es que yo no sé ser de otra manera. Igual que cuando me dicen, es que eres un presidente cercano. Oiga, esto no es una estrategia, es que yo no sé ser de otra manera. Cumplir con la palabra que dimos en las elecciones, eso es lógico. Nuestro programa de gobierno llevaba lo que llevaba. Y, por tanto, abriremos un debate sobre el conjunto del Estatuto con propuestas muy concretas de reforma que entendemos y que intentaremos que salgan lo más rápido posible, entre ellas, evidentemente, la oficialidad. ¿Y cómo se imagina esa oficialidad? Bueno, ya lo hemos dicho. Esa oficialidad amable. Esa oficialidad amable y a la asturiana lo que viene a decir es que tiene que ser una oficialidad acorde a nuestra realidad sociolingüística y, sobre todo, ser capaz de atraer a más gente en el apoyo. Yo, cuando escucho algunos partidos, ¿no? Y antes citaba al PP, por ejemplo, yo advierto cierta actitud extraña, porque van en visita casi de referencia a Galicia para tomar buena nota de lo que hace el presidente Feijóo, y el mismo día, por ejemplo, que un dirigente del PP asturiano se iba de viaje a Galicia a aprender doctrina del PP gallego, ese mismo día hay un tuit del presidente Feijóo reivindicando la lengua galega. Y yo me digo, oiga, ¿y por qué nosotros no tenemos una derecha aquí en Asturias que reivindica también con orgullo la lengua asturiana? ¿Por qué se dejan arrastrar por la extrema derecha en esto? Yo creo que nos falta, y es uno de los debes que yo creo que hay que trabajar más, hay que potenciar mucho más nuestro sentido de referencia y de orgullo de Asturias. Y el Estatuto de Autonomía, lógicamente, al cumplir 40 años, yo que soy un defensor del Estado autonómico, creo que hay cuestiones que toca reformar, una reforma pues que no sea íntegra del Estatuto, sino en temas puntuales, pero que merece la pena adaptar. Espero que la Junta trabaje en eso. Para terminar, su afición por las redes sociales tiene descolocados a algunos, quizás porque no lo hemos visto en sus antecesores o quizás porque sea el signo de los tiempos, esa es la razón. Bueno, yo creo que lo primero, antes de decir, oiga, también yo sé que descoloca mucho a mis adversarios políticos la cercanía, ¿no? Es una cosa que absolutamente les deja, incluso a algunos periodistas me lo dicen, es que la cercanía del presidente o la gente, ¿no? Cuando me... Esto no es táctica ni estrategia, es que yo soy así, no sé ser de otra manera. Cuando entra el trapo incluso de algunos comentarios que le hacen... porque lógicamente yo explico las cosas. Cuando yo decía, oiga, a los ciudadanos hay que explicarles siempre la realidad o cómo uno justifica sus acciones, yo no lo digo por decir, es que creo que los ciudadanos merecen ese respeto. Yo cuando veo que hay políticos que utilizan las redes sociales simplemente para subir una cosa y no explican nada más y no contestan a las preguntas, cuando nosotros habilitamos la cuenta de presidente@asturias.org para consultas, porque yo era incapaz de contestar ya todas, mi equipo filtra, trabaja los temas, está encima de ellos y me pasa todos los días un resumen, vamos a decir, de los temas principales que se ven y algunos emails o correos electrónicos que creen que es importante que el presidente conozca, porque vuelvo a la cercanía. A mí, que me gusta el contacto con la gente, la pandemia me ha obligado a tener que aislarme como nos hemos aislado todos, por desgracia. Y las redes sociales se han convertido no solo en un instrumento de comunicación y de interacción, sino también un elemento de cercanía, de ser capaces de admitir los errores. Yo vengo siempre, me levanto todos los días conscientes de que nos equivocamos y que no cuesta nada en aprender de esos errores y decir, oiga, pues sí, nos equivocamos y tenemos que aprender. Así que, también le digo, yo en redes sociales llevo muchos años. Todo el mundo sabía que siendo alcalde de La Viana tenía un trabajo, pues que lleva tiempo, porque lógicamente mi equipo y yo ya no soy capaz de llevarlo yo solo, evidentemente, porque el nivel se ha incrementado exponencialmente, ¿no? De gente que ve los vídeos o que comenta, pero a mí me parece que es una buena actitud y una buena aptitud
en la nueva política. Yo creo que es lo que exigen los ciudadanos a los políticos. El tiempo de políticos alejados, sin pisar la calle, encerrados en despachos, con moqueta, que sean incapaces de escuchar el ruido y ser conscientes de que se equivocan, yo creo que ese tiempo ha pasado. Yo creo que lo que toca es estar a pie de calle y admitir una cosa que yo siempre reivindico, que uno se puede equivocar, que puede reconocer y aprender de esos errores y que tiene también derecho a intentarlo nuevamente. Adrián Barbón, gracias por acompañarnos esta noche en TPA y muy buenas noches. Muchas gracias, un placer como siempre. Y gracias también a todos ustedes, señoras y señores. Hasta aquí esta casi hora que hemos estado hablando con el presidente del Principado. Un saludo y muy buenas noches.